Buenos días, nuestro grupo está conformado por Nicole Flores, David Cuevas, Roberto Reglosa y mi persona Freddy Burgos. Y nosotros les vamos a explicar el análisis horizontal, análisis vertical y los indicadores financieros de la empresa Fabricato. Bueno, aquí podemos ver el análisis horizontal de la empresa Fabricato. Antes de iniciar, es importante mencionar que el análisis horizontal es un análisis dinámico, pues se emplea en estados financieros de por lo menos 2 periodos de tiempo para su realización. Por eso, en este ejercicio tenemos los del año 1987 al año 1991, que son balances generales de la misma empresa. Con este tipo de análisis buscamos determinar la variación que haya sufrido cada partida de los estados financieros en un periodo respecto a otro. También buscamos determinar cuál fue el crecimiento o decrecimiento de cada cuenta en un periodo determinado. Y de esta forma, este análisis permite saber si el comportamiento de la empresa fue bueno, regular o malo. Como nos lo menciona en la definición, cada tipo de cuenta se analiza hacia sí misma. Y aquí en este tipo de análisis tenemos que crear tipos de variaciones. Es decir, el análisis horizontal se compone por la variación que haya de un periodo a otro. Bueno, aquí tenemos el análisis horizontal y vamos a ver cómo se compone este análisis horizontal, cómo se realiza y cómo se podría interpretar. Tenemos aquí varios intervalos de tiempo en los cuales se analizó la empresa Fabricato y se le hizo el balance. Bueno, estos son balances generales de cada año, de cada cuenta de la empresa Fabricato. En 1987 tenemos el intervalo o el estudio de el balance horizontal desde 1987 a 1988. Tenemos que, por ejemplo, en caja y bancos de activos corrientes, tenemos que el balance general a final de año de 1988 fue 604.951 pesos y en 1987 fue 274.029 pesos. Entonces, ¿qué vamos a determinar con la variación absoluta? La variación absoluta determina la diferencia en pesos de esos dos balances. Ahí podremos determinar también en parte lo que dijo nuestro hermano, nuestro compañero Freddy, el, el crecimiento o decrecimiento de las cuentas en los años. Entonces, en este caso, en 1988 a 1987. ¿Qué vamos a hacer? Hacer una simple resta. La resta consta del balance general de 1988 menos el balance general de 1987 que fue su año anterior. Entonces vemos que nos da 330.922. Esa es la diferencia que hay en pesos de estos dos balances. La variación relativa, que es también la diferencia entre los dos años o entre los dos balances en términos porcentuales. Aquí no tenemos los porcentajes, pero pues son porcentajes los que estamos viendo aquí. En este caso subió un 121% el porcentaje de crecimiento en estas dos cuentas. ¿Cómo se determina este porcentaje? Este porcentaje se determina dándole la resta del balance de 1988 menos el balance de 1987 entre el balance de 1987 por 100. Y allí tenemos la variación relativa. Así también vamos a continuar con la siguiente cuenta, que son inversiones temporales, y vemos que en 1988
tuvimos 48.000 y en 1987 34.000. La diferencia nos da 14.000 entre la resta de estos dos, y el valor relativo es 42%. Ya sabemos que esta es la resta del balance general de 1988 menos el balance general de 1987. Entonces lo que vamos a hacer es, para determinar el valor relativo, es tomar este valor entre el valor del año menor, que es 34.474 de 1987, multiplicado por 100, nos da un 42%. Aquí tenemos la operación, que como había dicho, valor absoluto, variación absoluta, sobre el balance general del año menor por 100. Vemos que en este caso tenemos la cuenta de depósitos a la vista con un decrecimiento, porque empezamos con en 1987 con 1.400.000 y en 1988 con 748.000. Entonces en la variación absoluta se ve reflejado un decrecimiento de 677.000 pesos, y en variación relativa tenemos un decrecimiento del 48% de estos dos balances generales. Así se realiza con todos los balances generales. Igual es en los demás años. Por ejemplo, en el lapso de 1990 y 1989 tenemos que el balance general o el valor absoluto de 1990 se resta con 1989 y nos da la variación absoluta. Igual la variación relativa, vemos que creció en un 200%, y en el inversiones temporales decreció en un 19%, en depósitos a la vista en un 22% decreció, en deudores por mercancía aumentó en un 40%, y así sucesivamente se van haciendo todas las variaciones absolutas y relativas de cada año. Vemos también que hay unas partes donde nos muestra como una clase de error, y es porque lo que se encuentran en las casillas son ceros. Entonces aquí en este error es porque, si nos damos cuenta, estamos dividiendo entre 0, y cuando dividimos entre 0 nos da infinito. Pues aquí nos da un error, no lo va a leer el Excel. Acá sucesivamente, aquí vemos que ya tenemos un número que es la resta entre un año y el otro, que en este caso es 1990 menos 1987, que en 1987 teníamos 0 pesos y en 1990 teníamos una deuda de 22.000 pesos. Entonces también la variación relativa nos va a dar infinito, porque estamos dividiendo entre 0, que es lo que hay en el año anterior a los años que estamos estudiando. En este caso ya vemos que aquí en 1990 y 1991 ya tenemos un número, porque tenemos dos números a los cuales estamos estudiando, o dos balances, porque pues en este caso son balances, y ya podemos determinar, ya nos da error, sino que nos da un número, y vemos que hubo un decrecimiento del 55% en la deuda. O sea, vamos bien, pues en esta cuenta vamos bien, debíamos 22.000, ahora debemos 10.000. Así sucesivamente vamos haciendo con todas las cuentas en todos los años. Al final tenemos pues los inventarios, que es simplemente la suma. Vamos a ver acá, que es la suma de cada año. En 1991 tenemos la suma de las cuentas que componen el inventario. Entonces nos da acá, ¿cuánto nos da? Nos da 13 millones. Así sucesivamente, del año 1990 nos da 12. De 1989 nos da 13 millones. De 1988
nos da 12 millones y de 1987 nos da 6 millones 500. Bueno, continúa nuestra compañera analizando el análisis, pues dando análisis al análisis vertical. Análisis vertical del año 1987. En el activo corriente podemos ver la cuenta de caja y bancos, que representa un 0,6% del total activos, y las inversiones temporales son tan pequeñas que representan el 0,1%. Pero la cuenta que mayor significancia tiene son los deudores por mercancía, con un 20,4%, lo que nos da a entender que la empresa necesita liquidez y por lo tanto hay que buscar una forma de cobrar ese tipo de cuentas. Ahora nos dirigimos al activo fijo y podemos observar que la cuenta que mayor representación tiene en esta son las plantas y equipos, con un 18%. Si nos dirigimos al total pasivo corriente, que tiene un porcentaje de 39%, y el total pasivo a largo plazo con un porcentaje del 61%, nos da a entender que la empresa está financiada una mayor parte por las deudas a largo plazo que por las deudas a corto plazo. Ahora, en el análisis vertical del año 1988, asimismo, en el activo corriente caja y bancos representa ahora un 0,7%, y las inversiones temporales siguen igual, en un 0,1%. La cuenta de deudores por mercancía sigue siendo la cuenta más significativa del total activo y ahora en un 13,1%. Si vemos la provisión general con un menos 0,3%, esto quiere decir un gasto que la empresa tuvo que asumir y por la cual a su vez disminuye el valor del activo, es decir, dejando las valorizaciones de activos en un 53,2%. Pero si nos damos cuenta, este porcentaje sube con respecto al año anterior, que estaba en un 31,8%, y ahora está en un 53,2%, incrementando el valor de los activos. Respecto al pasivo corriente y al pasivo largo plazo, este año presenta más deudas a corto plazo con un 57,2%. Ahora nos dirigimos al año 1990, que es donde hubo más cambios. Podemos observar que la caja y bancos aumentan en 1,1% con respecto a los otros 2 años, es decir, que hubo un flujo de ingreso en efectivo mayor que las deudas por cobrar. Dentro del pasivo corriente, la cuenta que mayor representación tiene son las obligaciones bancarias, con un 14,3%, lo cual nos indica que la empresa Fabricato adquiere más responsabilidades con entidades de crédito financiero. También adquieren nuevas deudas como los bonos por pagar, que antes no las tenían y ahora están en un 2,4%, y compañías filiales, que anteriormente no tenían ningún porcentaje, por lo cual hace que el pasivo corriente predomine, las deudas a corto plazo predominen. Y en el análisis vertical del último año 1991, se puede observar que para este año la empresa no presenta ninguna inversión temporal. Está en 0,0%. Los deudores por mercancía siguen siendo la cuenta más significativa del activo corriente en un 14,7%. Claro, y las mercancías terminadas aumentaron en 1,9%, lo que significa una cantidad mayor de productos a vender, generando altas expectativas en el mercado. Y a su vez, consigue el aumento de la materia prima,
en 2,9%. Todo esto trae consigo en el pasivo corriente que las prestaciones sociales tienen la cuenta con mayor representación de todas sus deudas en un 13,7%, porque si nos fijamos bien, son más las obligaciones a corto plazo que el total pasivo a largo plazo. Total pasivo corriente 59,2 y el total a largo plazo 40,8. Por lo que la empresa sigue financiada una mayor parte de las deudas a corto plazo que el total pasivo a largo plazo. Buenas, mi nombre es David Camilo Cuadras Franco y siguiendo con lo anterior les voy a exponer los indicadores financieros. Ya realizados los análisis horizontales y verticales anteriormente, podemos sacar diferentes indicadores que nos van a ayudar a identificar el estado de una empresa en un periodo determinado de tiempo, en este caso, pues los 5 años que nos muestra el ejercicio. Entonces, podemos dividir pues en subgrupos los indicadores pues, con la finalidad de su mayor comprensión. Entonces, en el primer subgrupo tendríamos la razón corriente, la prueba ácida, el capital de trabajo. Esto porque son razones de liquidez, son pues, indicadores que nos dicen la capacidad de pago que tiene el negocio. Los siguientes serían el periodo de cobro en días, el periodo de reposición de inventario en días, el ciclo de operación en días y el periodo de pago en días. Estos son pues razones de actividad, son indicadores que se encargan de medir la eficiencia operativa del negocio. Los siguientes son el endeudamiento total y la concentración. Ya son pues razones de apalancamiento y ya pues las siguientes son las razones de rentabilidad. Entonces pues comenzaríamos diciendo que es la razón corriente. La razón corriente pues es igual al activo corriente sobre el pasivo corriente. El valor que podríamos considerar óptimo en este indicador sería 2, ya que por cada peso que tiene de deuda a corto plazo contamos con un peso más la liquidez de la deuda, o sea, 2 de activo por cada pasivo. En este caso, un ejemplo, en 1987, por cada peso tiene 2,8 activos circulantes, ¿ya? Pasemos a la siguiente, que es la prueba ácida. La prueba ácida afecta el valor de la primera. ¿Cómo? Pues la fórmula es activa corriente menos el valor de los inventarios y el pasivo corriente. El inventario es el activo pues corriente de más lenta rotación, es el más difícil en convertir en dinero. Pues para no depender de la realización de este, el resultado óptimo sería 1,5. No más del 25% del activo corriente debe estar en el inventario. Si es así, pues un ejemplo, cuando se pasa a 1,5 y es 1,9 significa que tenemos mucho inventario. Y cuando baja por debajo de 1,5, que es nuestro valor óptimo, significa que pues, estamos dependiendo mucho de las ventas. Bueno, el siguiente indicador sería el capital de trabajo. Capital de trabajo es igual al activo corriente menos el pasivo corriente. ¿Qué nos indica qué nos indica? Pues que la empresa tiene, en ejemplo, en el año 1987, tiene 12.761 pesos disponibles una vez que se liquiden los pasivos. Esto nos ayuda a saber pues cuánto dinero tenemos disponible sin poner en riesgo el pago de nuestros compromisos. Esto es un indicador que nos ayuda bastante a tomar decisiones de inversión. Bueno, el siguiente, el periodo de cobro en días. El periodo de cobro en días sería igual a las ventas sobre las cuentas por cobrar. Esto es igual a esto que nos dice, pues el número de veces que somos capaces durante el año de cobrar lo vendido. El siguiente sería periodo de reposición de inventario en días. El periodo de reposición de inventario en días es igual al costo de venta sobre el inventario. ¿Qué nos dice este indicador? Pues este indicador nos dice que la capacidad de convertir el inventario o desplazar el número de veces que somos capaces de rotar el inventario en todo el año. ¿Ya? Ciclo operacional días. El ciclo operacional días pues sería igual a 365 días que tiene el año, el periodo de tiempo en el que estamos trabajando, sobre la rotación del inventario. ¿Qué podríamos decir de este indicador? Pues con este indicador podremos saber si estamos cumpliendo o no los pronósticos de metas, de los pronósticos y metas de ventas, y si no, pues tenemos un inventario estático o excedente.
y el periodo de pago en días. El periodo de pago en días sería igual pues a 365 días del año sobre la razón de cuentas por pagar. Esto nos da a conocer pues cuántos días del año pagamos. Bueno, siguiendo con el siguiente, eh, sería el indicador de endeudamiento total. Entonces, pues esto sí, el endeudamiento total sería igual al pasivo total sobre el activo total. Esta proporción nos muestra qué porcentaje de activos está siendo financiado con deudas, ¿ya? Y la concentración sería igual al pasivo corriente sobre el pasivo total. ¿Qué nos dice esto? Pues esta proporción nos va a decir por cada peso que se tiene de deuda, cuánto se tiene como deuda a corto plazo. Ya, un ejemplo, aquí en el año 1987, del 100% de la deuda que tiene la empresa, 40% es a corto plazo. ¿Qué quiere decir? Pues que debemos liquidarla dentro de los 12 meses, el 24% de la deuda. Bueno, ya los siguientes pues son indicadores de utilidad neta versus venta, patrimonio y total de activos. Pero el que más nos importa en este caso sería utilidad neta versus el total de activos, ya que ese indicador nos dice pues cuál es el margen de utilidad neta. Entonces el resultado nos muestra que de cada peso representado por las ventas, cuánto es lo que efectivamente me queda como ganancia. Y el otro es pues la utilidad neta sobre el patrimonio. Esto nos ayuda pues, nos va a permitir si se está aprovechando los bienes y derechos de los que dispone la empresa, ¿ya? O sea, evaluar el aprovecho de las inversiones, por cada peso invertido, cuánto está generando de ganancia. Bueno, y ya eso sería todo.